El Festival de la Muerte, que bien puede ser mejor la descripción de Halloween, es una celebración que se ha extendido de los países anglosajones a países de otros idiomas y otras culturas en los últimos años. Los medios de comunicación, con su pujanza mercadotécnica, hacen que las costumbres y modas de los países que se tienen por modelo o ejemplo, como los Estados Unidos, sean simultáneamente observadas o transmitidas en estos tiempos modernos. Para muchos, Halloween es solamente una celebración americana más inofensiva, sin ninguna implicación religiosa cuyo origen es irrelevante. Para otros es una ocasión muy especial que le trae recuerdos de su niñez. Para los negocios, una excelente oportunidad para hacer su agosto, y todavía para unos cuantos una celebración de la cual la Biblia advierte estar alejados. Para que el cristiano pueda tomar una sabia decisión sobre la celebración o participación en esta fiesta del año, es necesario estar bien informados sobre el significado, el origen y todo lo que está involucrado en Halloween. Entonces, para ello quiero presentarles algunos antecedentes. Primeramente quiero hablarles de las celebraciones del año pagano. El año pagano es una organización, no como una iglesia, pero sí gente que abiertamente se declaran paganos, que implica ser lo opuesto a lo religioso, a lo cristiano. Ellos tienen sus celebraciones. Y estas 4 celebraciones del año, que van con los solsticios y equinoccios del año, son descritas tanto por fuentes cristianas, que obviamente se oponen a la celebración de Halloween, como las neopaganas, como se identifican ellos, que las defienden y las promueven. Pero ambos están de acuerdo en que las principales celebraciones, o sabbats, como ellos les llaman, en el calendario pagano de los sacerdotes druidas de la antigua cultura celta, eran: número 1, el equinoccio de otoño, o Samhain, celebrado durante un periodo de días que abarca desde el 31 de octubre hasta el 4 o 5 de noviembre. Es el periodo del año cuando los días y las noches son de la misma duración, de ahí el nombre equinoccio. Los antiguos celtas lo utilizaban para celebrar su año nuevo. Era una celebración de la cosecha, aunque el énfasis principal era sobre la muerte de la naturaleza o la muerte en general. El segundo sabbat o celebración del año pagano es el solsticio de invierno. Esta es la temporada cuando las noches son más largas que los días. Era un tiempo que se caracterizaba por borracheras, comilonas y desenfreno. Los romanos llamaban Saturnalia a esta celebración en honor a su dios Saturno, y el festival duraba del 17 al 24 de diciembre, con intercambio de regalos, principalmente los últimos 2 días. Finalmente culminaba con el 25 de diciembre, con el nacimiento del sol invencible, ya que en ese día los días comienzan a ser más largos que la noche. El tercer sabbat es el equinoccio de primavera o Beltane. Este es el periodo del año en que los días y las noches son otra vez de la misma duración. Era la celebración de la resurrección de la naturaleza de entre los muertos, y estaba caracterizada por ritos de fertilidad en el que se adoraba a las deidades femeninas de la fertilidad en honor a Fálico,
que es una referencia al órgano reproductor masculino. Esta es la razón que en países anglosajones todavía utilizan la coneja y los huevos durante la así llamada Semana Santa, en inglés Easter, como símbolos de fertilidad. El cuarto y último día de fiesta pagano es el solsticio de verano. Este es el periodo del año cuando los días son más largos que las noches. La noche es más corta, que ocurría el 21 de junio. Era una noche de libertinaje sexual entre los druidas, desenfreno y borrachera. En la Gran Bretaña era conocida por la noche de la mitad del verano. Puesto que había y todavía hay otras celebraciones paganas durante el año, estas son las principales. Alrededor de estas giran las demás. Vamos a hablar un poquito acerca del Festival de la Muerte, que es el que nos ocupa con la celebración de Halloween o Samhain. La celebración de Samhain se remonta a las épocas de los celtas. Los celtas fue una sociedad que comenzó por allá en los años 800 antes de Cristo. Se localizaban en lo que ahora se conoce como el Reino Unido, gran parte de Europa occidental y una pequeña parte de lo que ahora es Turquía. Para ellos era la celebración del fin del verano y era también el Festival de la Muerte. Los celtas creían que este mundo y el siguiente estaban separados por un velo, el cual era más delgado durante los fines de octubre. Las almas de amigos y parientes que habían partido podían durante este tiempo volver en forma corporal en un animal, frecuentemente en un gato negro. El gato negro continúa siendo un símbolo de Halloween hasta estos días. La gente viva obviamente no quería ser poseída, de modo que se vestían de manera grotesca, con atuendos relacionados con muerte, espanto y lo oculto, rondando los barrios, destruyendo en forma violenta con el objeto de espantar a los espíritus incorpóreos para no ser poseídos de ellos. Algunos relatos dicen que los celtas quemaban en la hoguera a los que parecían ser poseídos a manera de lección para desalentar posesión demoníaca, pero otros dicen que eso es solo una leyenda. En la celebración del fin de la cosecha, los celtas ofrecían comida a los dioses. A veces iban de puerta en puerta recolectando comida para donar a las deidades. Los romanos adoptaron las prácticas de los celtas, pero en vez de ofrecer humanos, optaron por quemar efigies durante el primer siglo. El festival de Samhain era también un festival de lumbre. Fogatas sagradas eran encendidas en las cimas de montañas o cerros para honrar a los dioses. La gente del pueblo tomaba un leño encendido y lo llevaban a su casa para encender la lumbre en su chimenea. Como temían la oscuridad en el camino, a veces se vestían con disfraces y máscaras de espanto para ahuyentar así los espíritus malos. Esto luego se convierte en una celebración, entre comillas, cristianizada. Cuando el catolicismo empezó a esparcirse por Europa, en vez de tratar de abolir las prácticas paganas, la Iglesia Católica quiso sustituir dichas celebraciones y prácticas con otras con un significado, entre comillas, más cristiano. El Papa Bonifacio IV en el año 609 introdujo el Día de Todos los Santos para sustituir el Festival de la Muerte. Cuando el emperador Focas recapturó el antiguo panteón romano, templo de todos los dioses, y lo entregó al Papa, este último lo dedicó a la Virgen María para la adoración de todos los santos muertos como mártires al principio, pero luego incluyó a todos los santos ya partidos. Al principio se observó el 13 de mayo, pero más tarde el Papa Gregorio III en el 834 lo cambió al 1 de noviembre. La celebración comenzaba en las vísperas de esta fecha, llegando así el 31 de octubre a ser la víspera santa, o como en inglés se llama Hallows Eve,
de la celebración cristiana de todos los santos ya muertos. En países como México, en vez de la observación de todos los santos, la conmemoración es de todos los muertos, la cual es más significativa, especialmente entre los católicos. Ahora vamos a ver algunas prácticas asociadas con Halloween. El jack-o'-lantern, que son las calabazas huecas iluminadas, tiene su origen en una leyenda irlandesa del siglo XVIII. Jack era un irlandés que engañó al diablo para que se subiera a un manzano. Luego grabó una cruz en el árbol para evitar que el diablo se escapara. Cuando Jack murió, se le negó la entrada al cielo por maldad, pero también le negaron la entrada al infierno por haber engañado al diablo. Sin embargo, el diablo, compadecido, le dio una luz ámbar para que iluminara su camino, la cual Jack puso en el hueco de un nabo. Cuando la costumbre llegó a América con la emigración de irlandeses e ingleses, se utilizó la calabaza hueca porque resultaba más práctico, ya que abundaban por todas partes. Otra práctica relacionada con Halloween es la cosecha. La manzana se ha utilizado en relación a Halloween y durante la época de la cosecha como adorno inofensivo, pero su uso tiene antecedentes muy paganos. Los romanos y los egipcios lo utilizaban como símbolo sexual porque al partir una manzana por la mitad se pueden observar las 5 puntas de una estrella, lo cual también era considerado por los celtas como el símbolo de la diosa del sexo. Asociadas con la manzana también existen las ideas de que si un soltero con las manos atadas por detrás logra morder a una manzana suspendida de un hilo, será la siguiente persona que se case. Pelar una manzana enfrente de un espejo alumbrado por una vela se cree que produce la imagen de la futura pareja de uno, que entre más se tarde uno en pelar la manzana, más tiempo vivirá. Luego viene el trick or treat, o regalo o travesura. En Europa, los cristianos, entre comillas, comenzaron la práctica de ir por las casas pidiendo pastelillos de almas o pan de pasas. A cambio, las personas prometían orar por las almas de los parientes decesos de los que moraban en esa casa. En la antigua Irlanda, grupos de campesinos iban de casa en casa pidiendo comida y regalos para la preparación de las festividades. Se prometía bondad a los generosos y se les amenazaba a los que no lo eran. En Alemania había una práctica similar. La gente iba canturreando coros mientras recolectaban bienes para los pobres. En lugares como Bavaria y Austria, las celebraciones se caracterizaban, y en algunos países todavía lo son, con vandalismo que consistía en desquiciar los portones de los graneros y las casas, quebrar ventanas, llevarse las herramientas de sembrar y arrojar verduras a las puertas. Ahora vamos a hablar del Halloween y el paganismo moderno. Brujas, brujos, hechiceros y en general, todo pagano moderno, o como prefieren ellos identificarse como neopaganos, en su propia literatura y páginas en el Internet no tienen ningún empacho de reconocer que Halloween es la noche de celebración más importante para ellos. Reconocen el origen ocultista y pagano de dicha celebración, aunque niegan que por serlo así deba considerarse malo o satánico, como señalan los cristianos. Isaac Bonwitz, ya citado, quien se autonombra neopagano, dice, por ejemplo, la Iglesia Católica, él dice, la Iglesia cristiana, que en realidad es la católica, fue incapaz de evitar que la gente celebrara La Iglesia cristiana, o sea, refiriéndose a la católica, fue incapaz de evitar que la gente celebrara este día festivo. De modo que lo único que hizo fue rociarlo con un poco de agua bendita y darle otros nombres, como lo hicieron con otras costumbres y días de fiesta paleopaganos. De modo que cuando los fundamentalistas van con la mesa directiva de la escuela local a tratar de hacer que quiten Halloween de las escuelas públicas,
porque es un día de fiesta pagano, están en lo correcto. Por supuesto, el día de San Valentín, Lupercalia, Easter o Eostre y Navidad o Yule también tienen muchos elementos paleopaganos asociados con sus fechas o símbolos, como los testigos de Jehová y otros han señalado por décadas. De manera que si decidiéramos eliminar todos los días de fiesta con aspectos paganos de la escuela pública, no quedaría nada para que disfrutaran los niños. Esto es lo que dice Bonwitz. Y más adelante en el mismo artículo dice, las brujas como objetos de maldad pura fueron inventadas por la iglesia medieval. Las brujas paleopaganas eran normalmente hierberas, parteras o curanderas que adivinaban la suerte, que a veces se les sospechaba de magia mala. Como adivinas, eran consultadas en la mejor noche de adivinación del año, pero no conozco de una asociación formal de brujas con Samhain, sino hasta fines de la Edad Media. Y luego más adelante dice, los reporteros siempre nos preguntan ¿qué hacemos los neopaganos para Halloween? Bueno, normalmente llevamos a nuestros niños a trick or treat con tanto cuidado como cualquier otro padre de familia. La mayoría de nosotros hacemos algo de adivinación, honramos a los que murieron el año pasado, jugamos juegos tradicionales y meditamos en nuestra propia mortalidad. Otra fuente pro Halloween dice, nuestra celebración de Halloween desciende del festival antiguo celta llamado Samhain, que quiere decir fin de verano. Para las brujas, Samhain es una de las 4 festividades más importantes del año, o grandes sabbats, por la importancia de este día festivo del año. También se le llama el Gran Sabbat. Los paganos consideran Samhain la noche más mágica del año. Ocurre exactamente en el tiempo opuesto a Baltane en la rueda del año. Es una noche para comunicarse con los muertos. La lectura del tarot es en esta cuando el velo que separa nuestro mundo del otro es más delgado, haciéndola la noche de poder. Como brujas observamos este día como un festival religioso. Lo consideramos un día de conmemoración de nuestros amigos y familiares muertos. Es una noche para practicar varias formas de arte de adivinación. No se puede desear una noche mejor para la lectura del tarot como esta noche. Después del avivamiento de brujería en la Edad Media en Europa, los Estados Unidos en el siglo pasado y son el lugar y el tiempo cuando más empuje por la aceptación del oculto, las religiones orientales y la magia y la adivinación se ha visto. El espiritismo y el ocultismo están en los principales medios de comunicación como algo perfectamente normal. Personalidades famosas, artistas famosos, están endosando las líneas psíquicas. En los periodos más serios no falta el horóscopo y hasta las caricaturas de Walt Disney están impregnadas de cuentos de hadas con aparentemente inofensivos encantamientos y embrujos. Cerca de 16,000 distritos escolares utilizan el programa de estudios Pumpsie the Dragon de Jill Anderson. Muchas de las técnicas de relajamiento utilizadas son idénticas a las utilizadas en la hipnosis. Otro programa de estudio adoptado en las escuelas es Duzo the Dolphin, que manda a sus pequeños lectores por sendas de relajamiento hipnóptico a un lugar llamado Aquatron. La religión con crecimiento más rápido en los Estados Unidos es el satanismo. Y aún así hay quienes dudan que el rock and roll, las balaceras en las escuelas preparatorias y los medios de comunicación tengan nada que ver con lo diabólico. Recientemente, una fábrica de patinetas en California utilizó un folleto en su empaquetado similar en apariencia a un folleto cristiano del Evangelio para animar a los compradores a vender sus almas al diablo. El folleto decía, hagamos un trato, con una cara sonriente del diablo explicando a un jovencito lo que pasó después de haber sido negado la entrada al cielo. Primero te ponen un montón de reglas tontas, luego te imponen un código de vestimenta muy estricto. Me imagino que la gente ha de estar bastante aburridos allí.
pero eso es lo que se sacan por ser tan buenos. Luego contrasta eso con muchacho de fuego. Hasta un tonto como tú puede ver que el infierno es mucho mejor lugar a donde retirarse. Solamente mira toda la diversión que se puede tener. Se les anima a los niños a firmar el tratado como un contrato, con lo cual están dando posesión de sus almas al diablo para la eternidad. Los libros de Harry Potter y El Señor de los Anillos, supuestamente cristiano, son otro intento de insensibilizar e incitar a los niños hacia la magia y la brujería. ¿Cuál es la amonestación bíblica en cuanto a eso? Bueno, muchos preguntan qué tiene de malo Halloween. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto barullo por una simple fiestecita inofensiva para niños? Quizá la pregunta más apropiada debería ser ¿qué tiene de bueno? Dado que los que se declaran abiertamente en pro de Halloween no tienen empacho en señalar su origen pagano, aunque al hacerlo lo que tratan de demostrar es que pagano no es sinónimo de malo, y que el paganismo es tan válido o bueno como el cristianismo o cualquier otra religión. Lo que nos queda entonces por consultar es la palabra de Dios para escuchar sus serias advertencias. En primer lugar, no hay diferencia en la Biblia entre magia blanca o magia negra o de cualquier otro color. Las brujas, los agoreros, adivinos, etcétera, no son gente común y corriente que solo buscan el bien de los demás. Son emisarios y sacerdotes de Satanás que, sea que se den cuenta a ellos mismos o no, promueven una religión que esclaviza y condena. Dios advirtió a su pueblo, Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Levítico 26, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Levíticos 26. Son palabras muy drásticas, pero al considerar que nuestro Dios es además de santo, celoso, nada de estas advertencias deben parecer extremosas. Fue por estas desviaciones que Dios desechó las naciones paganas antiguas y preservó a Israel, para que por lo menos hubiera sobre la tierra una nación santa, apartada para Dios. La Biblia dice también, Deuteronomio 18, del 10 al 14, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Además, en segundo de Crónicas 33:6 dice la Biblia, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Esta es en referencia a uno de los reyes de Israel. En segundo lugar, involucrarse en lo oculto es invocar a Satanás. Satanás, al igual que el Señor Jesucristo, puede y quiere ser invocado. En Romanos 10:13 dice la Biblia, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Los nefastos resultados de los que asiduamente han escuchado la música rock o se han involucrado en alguna forma en el ocultismo, como la tabla Ouija o el juego Calabozos y Dragones, han sido ampliamente documentados por los principales medios de comunicación. Satanás quiso la adoración hasta del mismo Señor Jesucristo y no tiene ningún inconveniente si la recibe de la gente en general o hasta de los cristianos, aunque sea desapercibidamente según ellos. Desde el principio, Dios separó la luz de las tinieblas. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas.
Dice Juan 1, 4, 5 y 9 que Jesús es la luz del mundo. Dice ahí la Biblia, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora el cristiano, dice la Biblia, es hijo de luz, y es la luz, y él mismo es la luz del mundo. Efesios 5, 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Satanás y sus obras son obras de tinieblas. Y Halloween, con todo lo que lo caracteriza, es de la oscuridad, no es de la luz. Dice Isaías 29:15, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y también Ezequiel 8:12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. También 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La participación en lo oculto condena al infierno. Sí es verdad que el satanismo, al igual que cualquier otra religión, es tan válida como las demás, pero al igual que las demás, conducen a la condenación. Dice Galatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, en el intento de sustituir el Halloween con algo bueno, como la celebración de la cosecha, la participación en la celebración, aunque sea de manera ingenua o bien intencionada, o aún el argumento de que toda persona debe actuar conforme a su conciencia, lo cual nadie niega, son el reflejo de la insensibilización y falta de discernimiento de muchos en estos tiempos modernos. El pueblo de Israel sufrió por falta de discernimiento espiritual. Dice Isaías 5 del 13 al 20. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrense su obra y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5, 13 al 20. Conclusión.
¿Qué tiene de malo Halloween? Después de analizar el origen y los peligros que representa esta fiesta con origen en el ocultismo y paganismo, no hay nada de bueno por lo que se quiera justificar su celebración. No glorifica a Dios, 1 Corintios 10:31, no tiene apariencia o no es una especie de mal, 1 Tesalonicenses 5:22, no edifica, 1 Corintios 10:23, es una tradición de los hombres, Colosenses 2:8, no proviene de Dios, sino del mundo, 1 Juan 2:15 al 17, es obra de las tinieblas, por lo que no solo no debe uno participar en ella, sino reprenderla, según Efesios 5:11. No hay, pues, virtud ninguna por la cual podamos rescatar o justificar la celebración de la muerte, conocida en estos días como Halloween. Dios los bendiga.